Diputado Macaluce. Señor presidente, el 3 de septiembre del año 2000, el señor Carlos Melconian en una entrevista dice: el sistema bancario hoy tiene la fortaleza para bancarse 2 tequilas seguidos. Leído así, pareciera que los 2 tequilas se lo hubiera tomado antes de hacer el vaticinio. Sin embargo, podríamos ver varias de estas predicciones, más de 300 o 400, de varios de estos gurúes financieros. Podemos ver una declaración de Miguel Ángel Broda, diciembre del 99. Dice: nuestra proyección de crecimiento es del 2,8%, pero no quiere decir que el crecimiento que estima el gobierno del 5% sea imposible. Ese año la Argentina decreció un 3,5%. Carta Económica dice, junio del 2000, Cavallo está avanzando en una política que aleja las probabilidades de una devaluación nominal sorpresiva del peso, atacando los factores de competitividad de manera de no alterar los derechos de propiedad de ahorristas, banco y tomadores de crédito. En junio del 2001, M&S Consultores dicen: el otro tema gordo de la coyuntura es la cuestión de los bancos. El sistema aguanta bien porque tiene altas las defensas. El 26 de agosto del 2001, Guillermo Mondino, cuando le preguntan: ¿no teme que los recortes agraven la recesión? Y dice: el análisis es incorrecto. Toda la literatura de los últimos 5 años demuestra que el keynesianismo de los años 30, que imaginaba que la restricción del gasto público era contractiva, hoy es claramente contrapuesta a la teoría moderna. Y así podríamos leer varias de estas predicciones de los horóscopos económicos, sabiendo el resultado. Y no dejarían de ser bolazos y zapallazos en cuanto a algunas cifras, si no tuvieran que ver con lo que ha pasado en el país en los últimos años, y que estas predicciones, que las palabras de estos gurúes han tenido el rango de verdad dogmática y que nos han señalado el único camino que se podía recorrer para no llegar al caos. Todos estos años nosotros hemos debatido el presupuesto en el contexto de una emergencia económica, y lo hemos debatido como si esa crisis económica hubiera sido producto de un desastre natural y no producto de algunas intenciones y de algunos intereses. Este año, la emergencia económica consiste en garantizarle a los grupos económicos más concentrados la misma ganancia en dólares que tenían antes de la devaluación. Y es en ese contexto en el que discutimos nosotros el presupuesto. De esa forma, estamos discutiendo cuáles van a ser los egresos, pero no discutimos cuáles son los ingresos del Estado. Se nos escamotea la discusión principal, se nos reduce a jugar en una canchita de papi fútbol, cuando en realidad tendríamos que estar discutiendo en términos de una estancia, y se nos reduce a discutir en términos de gastos y egresos, y de esa forma terminamos discutiendo cómo le sacamos los pesos para la jeringa para un hospital. Así le podemos dar a los maestros, y a veces se les saca a los maestros para poder pagarle a los jubilados, y a veces se dice no le demos a los jubilados para poder pagar otras cuestiones sociales que son relevantes. En ese contexto, pedir algunas cosas que hoy parecieran que son un lujo, como el tema de la cultura, donde a veces hasta daría vergüenza hablar de la filmación de una película cuando hay chicos que se mueren de hambre, es el contexto al que nos llevan a discutir en el medio de estas crisis económicas. La cultura no es un lujo, la educación, la salud son una necesidad imperiosa, pero se nos lleva a discutir esto, porque cuando discutamos en particular y pidamos aumento para hospitales, para el fondo de incentivo docente, que no se recorte el 13% para los jubilados, viene la eterna
pregunta, la eterna muletilla, ¿de dónde se van a sacar los fondos? Pregunta que no se hace nunca, jamás, cuando se trata de garantizarle las ganancias, la licuación de las deudas a los grupos económicos que han ganado más en estos últimos años. Entonces, este tipo de crisis, este tipo de predicciones son un contexto artificial que nos llevan a escamotear la discusión principal. Y la discusión principal es cómo en la Argentina pagan más por impuestos los que tienen más, cómo se regula y se controla la evasión, la elusión y cómo se hace para modificar la reforma tributaria, que según el gobierno va a ser pateada para el año próximo. Dentro del contexto de los gastos del Estado, hay uno que es muy interesante, que es la privatización de las jubilaciones. La jubilación privada es un crédito blando de largo plazo que le dan los asalariados.